parte de El Fuego de Dios en ti. El Ministerio Aviva tu Fe presenta el siguiente programa. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta su iglesia, Aviva tu Fe, el fuego de Dios en ti. Es una bendición y un privilegio poder estar conectados con ustedes en sus casas a través de las redes sociales como Zoom. Estamos también a través de Facebook, de YouTube. La iglesia continúa y sigue y permanece. Y le damos gloria a Dios por esto. Bienvenidos todos ustedes, los que están conectados y los que nos reportan su sintonía. Nuestro tema de hoy es la cruz de Cristo y la revelación. La revelación que hay en la cruz de Cristo. Y los que tengan su Biblia pueden abrirla en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer alguna porción de las Sagradas Escrituras para poder asentar algunas bases teológicas y bíblicas, ya que pues lo que ahorita en el cine se conoce ya no es nada bíblico. Ya todas estas películas últimas de Hollywood, de Éxodo, Noé, del Hijo de Dios, historias de la Biblia que fueron completamente tijereteadas, mutiladas y sacadas de contexto. Hasta las personas no cristianas están enojadas con Hollywood al ver el daño tan grande que le hacen a un libro tan maravilloso como es la Biblia. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 33. Dice así: Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Uno de los eventos más conocidos por la humanidad es, sin lugar a dudas, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, muy pocas personas han comprendido en profundidad el significado de la muerte y la relación que tiene con nuestra vida y con nuestro destino eterno. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió una vida mansa, sencilla y humilde como carpintero. Y podemos preguntarnos por qué escogió la profesión de carpintería. Bueno, porque él mismo anticipó que las herramientas con las que siempre había trabajado serían las herramientas que se convertirían en los instrumentos de su muerte. Así que desde que trabajaba con su padre José en la carpintería, él estaba trabajando con las mismas herramientas, con un martillo, con un clavo, que 33 años después le iban a poner en las manos, en sus pies. Nunca un hombre ha sido capaz de sacudir las bases de las ciencias y de las instituciones como Jesucristo. Pudo dividir la historia de la humanidad en dos, por eso se llama ahorita y se dice antes y después de Cristo, no antes de Buda y después de Buda. Sus discursos estremecen los conceptos más profundos y fundamentales de la medicina y de la salud mental, de las instituciones, de la física, de la psicología y la filosofía. Pero en la cruz, este hombre, Jesucristo, fue aún más sorprendente, porque las reacciones que él tuvo en la cruz han sacudido los fundamentos de la psiquiatría, la psicología, como lo acabé de decir.
La crucifixión de Cristo es el evento más conocido, pero el menos comprendido, a pesar de ser el más importante de la historia. Porque no han estudiado la gente no ha estudiado, como lo vamos a ver a continuación, los últimos momentos de este hombre en esa cruz. Y nos van a mostrar y abrir las ventanas para que nuestra mente pueda comprender mucho mejor al más misterioso, asombroso y espectacular de todos los seres humanos, y también a nosotros nos va a transformar como personas y como el mismo carácter que nosotros tenemos o debemos tener para poder desarrollarlo con fundamentos en la vida del Hijo de Dios. Cuando la gente pronuncia el nombre de Cristo, varias imágenes vienen en determinadas personas. Lo ven como un niño que nació en un pesebre, que en diciembre se dan regalos a causa de su nacimiento. Otros, un joven trabajador en la carpintería, y otros lo confunden con líderes religiosos de la ley de su tiempo. Otros como un predicador que asombró a las multitudes e hizo enojar a los líderes religiosos. Y otros hombres lo contemplan simplemente como un ejemplo de moral, de ética, de justicia, y lo ponen junto al nivel a todos los hombres famosos, filósofos o hombres moralistas como Mahatma Gandhi, Buda, Dalai Lama, etc. Como uno o más de todos los iluminados. ¿Y por qué hace eso la gente? Porque tienen el concepto tan equivocado de la persona de Cristo, simplemente porque ignoran las Escrituras, porque no conocen ni han comprendido la profundidad de la vida de este hombre tan misterioso. Sin embargo, existe una imagen que sobrepasa todas estas, y es la de Cristo en la cruz del Calvario. Si Cristo hubiera nacido y no hubiera muerto en la cruz para pagar por nuestros pecados, hubiera sido un gran moralista, como lo fue Mahoma, como lo son tantos hombres religiosos. Sin embargo, el nacimiento de Cristo simplemente fue la entrada de Dios en la persona de un ser humano a la humanidad para comenzar a mostrarnos quién es Él. Ese Dios creador de los cielos y de la tierra, omnipotente, que hizo los planetas, las estrellas, los árboles, los animales, los insectos y todo lo que existe. Increíble que es ese Dios. Y que ese Dios haya venido a visitarnos hace más de 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero a pesar de todas estas cosas terribles que Él experimentó en la cruz, no fueron los sufrimientos físicos lo que le causaron el mayor dolor, porque ese es el centro de nuestra conferencia. Lo que sucedió en el momento, ahí en el Monte Calvario, lo que sucedió en esa cruz, fue infinitamente más profundo que su dolor físico. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy, que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Porque su más profunda agonía no fue la física, de los clavos, ni las espinas en su cabeza, sino de carácter espiritual. La ira de su Padre, la ira de Dios, cayó en la cruz sobre Él, y Él experimentó por primera vez en la eternidad la más amarga soledad de haber sido abandonado por su Padre. Siempre estuvo en conexión, siempre arriba con Él. Pero fue en esa cruz donde Cristo sufrió el castigo que tú merecías y el castigo que yo merecía, donde experimentó el ridículo, la burla, la humillación más grande de toda su vida. De toda su vida santa. Fue allí donde exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Notemos que en el momento en que él grita estas palabras o las exclama, no le llama su Padre. Lo llama Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el momento de expirar, en el momento de morir, le dice Padre. Ahí cambia
ya no le dice Dios, sino le dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando él grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba hablando al Dios como juez, no a Dios como padre. En ese momento él estaba siendo juzgado por ti y por mí, por toda la humanidad. Ya no era su padre en ese momento. Dios tenía que actuar como juez y él tenía que pagar, Jesucristo, lo que nosotros habíamos hecho porque él tomó nuestro lugar. Pero finalmente cuando él pagó y nuestros pecados fueron puestos sobre el cuerpo, sobre la humanidad de Jesús allí en esta cruz, finalmente pudo exclamar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya le decía Padre. Pasemos a ver las diferentes perspectivas y modos de pensar de los diferentes grupos que estuvieron ahí al pie de la cruz y de los que actualmente todavía no han comprendido el significado profundo de la muerte de Cristo. Ahí lo tienen miles de familias cristianas en un crucifijo, otros lo tienen colgado, tal vez aquí en una cadena. Claro que se puede tener una cruz en tu casa, no hay ningún problema, pero quítale a Cristo porque la cruz ahora está vacía. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiéramos podido nosotros en esta mañana tener la paz de saber que al morir nuestros pecados han sido perdonados. No por nada que hayamos hecho, sino simplemente por la gracia de Dios. Veamos 3 preguntas que vamos a contestar en esta mañana. La primera, ¿qué fue lo que la multitud en esa época, hace más de 2000 años, pudo presenciar o contemplar esa tarde de la muerte de Cristo? Número 2, ¿qué es lo que los cristianos debemos comprender y entender acerca de la profundidad de la muerte de Cristo y del gran precio que se pagó por nuestros pecados? Y en tercer lugar, los que nos oyen por primera vez el mensaje de Cristo, van ustedes a comprender y a entender y a decidir qué cosas vas a hacer cuando termines de escuchar esta charla. Veamos en primer lugar lo que la multitud presenció como el evento más asombroso y misterioso de la historia. El momento que Cristo muere, estaba el pueblo, la multitud, y en ese momento toda esa gente, habían muchos que habían sido sanados por él. Habían otros que habían sido liberados por él. Habían visto sus milagros. Y 8 días antes de que él entrara a Jerusalén, levantaron las palmas el domingo de Ramos y decían gritando, Hosana, Hosana, salve al que viene en el nombre del Señor. Y 8 días después, algo cambió su carácter. Fueron transformados por la presión de la multitud, lo que se conoce como psicosis colectiva, donde fueron absorbidos en ese momento por lo que estaba pasando y no sabían ellos realmente si era o no Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y en segundo lugar, estaban los líderes religiosos de los judíos, los expertos y los conocedores de la teología en aquellos tiempos. Y en ese momento los judíos no podían comprender cómo podía ser que ese hombre colgado en esa cruz llamarse el Hijo de Dios cuando su ley, la Torá, bajo el Antiguo Testamento, estaba escrito en el libro de Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, el pensamiento de los judíos fue, este hombre, ¿cómo puede llamarse el Hijo de Dios cuando muestra nuestra ley, la ley que él dice que viene a cumplir, nos compromete a calificarlo como una maldición al morir crucificado? Y claro que ellos estaban en lo correcto. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios? Y Cristo no violó la ley. Efectivamente, Cristo en la cruz estaba siendo hecho, siendo maldición.
en tu lugar y en mi lugar, porque maldito es el que es colgado en un madero. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, el que no permanezca en las horas de la ley también será condenado. En otras palabras, Dios les dio los 10 mandamientos a los judíos y se los dio para demostrarles que no hay nadie, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni el Papa, ni ninguna monja, ni ningún obispo, ni nadie, ni nosotros. No existe ninguna persona en la historia que haya cumplido los 10 mandamientos, porque si tú fallas en uno tan solo, te haces culpable de los 10. La justicia y la santidad de Dios demandan que cumplamos los 10 mandamientos. Dios demanda de nosotros perfección. Y cuando yo veo la ley como un espejo me muestra, me doy cuenta que soy incapaz de alcanzar ese estándar. No puedo alcanzarlo. Esa norma que Dios demanda de nosotros, y esta es la razón por la cual Dios dio la ley, para que vieran su santidad, para que viéramos nuestra falta de capacidad de cumplir lo que Él nos demanda. Y en ese momento, correr a la cruz y abrazar a la cruz y ver lo único y al único que ha cumplido los 10 mandamientos y decirle: Señor, ten misericordia de mí, soy incapaz de cumplir. No tengo el poder ni la fuerza, soy débil en mi carne. Mi carne es débil. No puedo hacer las cosas que tú me mandas. Jesucristo entra en mí y dame el poder del Espíritu Santo de comenzar a caminar con una vida contigo, una vida nueva. Eso es lo que nos manda el Señor. Este es el mensaje del Evangelio, de la Biblia, que Dios nos salva por la gracia, no por algo que tú hagas. Y la maldición bajo la cual el mundo se encuentra desde que nacemos hasta que morimos, es la maldición que no podemos cumplir las leyes de Dios. Dios entonces toma nuestro lugar en la cruz. Cristo cumple la ley a la perfección. Nunca hubo mancha, nunca una mala palabra, nunca ningún pecado. Si no hubiera podido haber sido, no hubiera podido haber sido el Salvador. Y cuando muere en la cruz del Calvario, Dios acepta su sacrificio y nos lo ofrece a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Había una tercera clase de personas en la cruz, al pie de la cruz: los filósofos, los romanos, absorbiendo la cultura griega que absorbieron, griegos, los expertos en el arte de pensar, todos esos filósofos que en aquel tiempo prevalecían. Habían dos corrientes filosóficas: los epicúreos, le daban más importancia al placer personal, al hedonismo, no relacionarse con religiones para no tener miedo a los dioses, etc. Y por otro lado estaba el estoicismo. Los estoicos creyeron en la existencia de una fuerza activa que está por todas partes coexistiendo con la materia. También estaba el misticismo y toda la razón pura y el placer, el hedonismo, lo que hoy en día hay en el mundo, discípulos de Zenón, de Sócrates, de Aristóteles, toda esa mente de la filosofía griega que influyó con el helenismo, la cultura de los romanos, ahí se encontraban en la cruz, toda esa gente, filósofos. Y de acuerdo a estos pensadores y a estos filósofos, a estos intelectuales, aún del siglo XXI, que se juntan a discutir en intelectualidad todos estos misterios, todos ellos tratando de poder entender en su mente limitada qué es lo que pasa en la cruz sin poder captarlo. La Biblia nos muestra que los griegos lo rechazaron, los romanos lo rechazaron. Por eso también decían: ¿cómo puede un hombre decir que es Dios, que su Padre es Dios, y Dios permitir que lo hagan pedazos en la cruz a su Hijo? ¿Qué Dios puede hacer eso? ¿Zeus no lo haría?
nuestros dioses romanos, nuestros dioses griegos. Y esto chocaba con el razonamiento y con las conclusiones de los griegos, de esa absorción de los romanos, de ese conocimiento. Pero más tarde, en la primera carta a los Corintios, que vamos a leer, el apóstol Pablo escribe y explica las razones por las cuales confundió Dios la sabiduría de la humanidad, el entendimiento y el razonamiento de los seres humanos con la cruz de Cristo. ¿Por qué lo hizo? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Ya Dios había escrito anticipadamente, siglos antes, que Él iba a destruir, cuando viniera su Hijo Jesucristo, la forma de pensar de los seres humanos. Porque los seres humanos, por naturaleza, creemos que tenemos que hacer algo para salvarnos. Irnos a Monserrate, aquí un monte muy famoso en Bogotá, en Colombia, o a Nuestra Señora de Chiquinquirá, o a 1 kilómetro irnos de rodillas, golpearnos la espalda con varas o azotarnos para sangrar, no comer durante 30 días, hacer algunos sacrificios, algunas obras, ayunar tremendamente, o ceremonias de visitar 9 iglesias, hacer novenario cuando se muere alguien, o liturgias, o cumplir lo que nuestra religión nos demanda. La Biblia nos da un mensaje completamente diferente. Y la Biblia nos muestra que ninguna obra que podamos hacer, ningún sacrificio que podamos hacer, aunque diéramos todo nuestro dinero antes de morir a la iglesia, nada de estas cosas te van a salvar. Absolutamente nada. Porque si así fuera, la muerte de Cristo fue un desperdicio. Vamos a ver. Si comenzamos a seguir esta línea de lógica elemental, si hubiera algo que pudiera garantizarnos el cielo sin la muerte de Cristo, ¿por qué tuvo Cristo que sufrir lo que sufrió? ¿Por qué tuvo que convertirse en un guiñapo humano? ¿Por qué tuvo que sufrir los clavos y el abandono de su padre si había otra forma de poder salvarnos? Estos griegos comenzaron a tener toda esta clase de razonamientos, y dice la Biblia en 1 Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Dios pregunta, versículo 20, ¿dónde está el sabio? En esta mañana Dios te pregunta, dime, ¿quién es para ti la persona más sabia? ¿Albert Einstein? ¿Stephen Hawking? ¿Los físicos matemáticos? Dime para ti, ¿quién es la persona más sabia? Y tú puedes contestar, bueno, físicamente, matemáticamente, químicamente, psicológicamente hay muchos. Pero cuando Dios nos muestra quién es el sabio, nos está preguntando, ¿quién tiene la capacidad de comprenderme? ¿Quién tiene la capacidad de comprender a Dios? De entender por qué el mal existe en el universo. ¿Por qué Dios permitió a Satanás que Lucifer se convirtiera en su adversario y permitir que siga haciendo de las suyas en este mundo? La gente choca contra esto, porque si Dios es bueno y misericordioso, permite los tsunamis. ¿Por qué permite esta pandemia, que mueran miles de personas y niños? ¿Por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite las tragedias, que murieran mi papá, mi mamá, mi hijo? Todos estos pensamientos son válidos. Tenemos una mente que Dios nos ha dado, pero con nuestra mente limitada nunca vamos a poder entenderlo hasta que vengamos a la Biblia con un corazón humilde.
y aceptemos a Jesucristo y el Espíritu Santo nos abra la calabaza, el entendedero que tenemos aquí adentro y podamos traspasar la limitación intelectual con la que nacimos. Porque todos los que han tratado de comprender a Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios se han vuelto locos. Han acabado en un hospital, en un psiquiátrico. Se han vuelto homosexuales. O han querido morirse o se han drogado. Han caído en la droga, en la desesperación, como Friedrich Nietzsche, como Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo moderno, como Albert Ingersoll, como Rousseau. Tantos pensadores llegando al final de sus días a decir, he peleado con algo que no existe. En sus famosos libros que han escrito, La náusea, La nada, etcétera. ¿Cómo fueron todos los grandes ateos del siglo XX, como estos que les acabo de nombrar? Personas amargadas contra una persona que no existe. Los ateos tan enojados contra alguien que no existe. Por el amor de Dios. Por eso es que es insostenible filosóficamente el ateísmo. Yo siempre que me encuentro con un ateo le pregunto, ¿a dónde fuiste que no encontraste a Dios? Si no has ni siquiera salido de Colombia. ¿Dónde lo has buscado? Estos hombres, los filósofos griegos, comenzaron a tratar de entre ellos discutir en sus mentes limitadas, como lo siguen haciendo miles de personas hoy en día, y entre comillas intelectuales. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante nuestra sabiduría. Agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Dios nos trae un mensaje. Y esto es lo que hace el mensaje de la Biblia, completamente diferente al de todas las religiones. Todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan la salvación haciendo algo bueno, portándote bien, haciendo buenas obras, sacrificios o cumpliendo con los sacramentos o las disposiciones litúrgicas y ritos de la religión. Venimos a la Biblia y nuestra mente choca y nos dice Dios, no tienes que hacer nada, simplemente creer lo que yo hice en tu lugar en la cruz del Calvario y seguirme. ¿Tan fácil dirás? Pues a propósito, lo hizo Dios para enloquecer nuestra sabiduría, para que no nos salvemos conforme a lo que nosotros creemos. Que perteneciendo a una religión nos salvamos. Todas las religiones son buenas porque llevan el mismo lugar, al infierno. Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí, no es a través de una religión. Y ese radicalismo de Cristo, que fue radical, nadie va al Padre sino por mí, es el objeto de la persecución. La persecución a Jesucristo, la persecución a la Biblia. Nos persiguen en todo tiempo. El libro de la Biblia es el más atacado de todos los libros sagrados. No lo hacen con el Corán, no lo hacen con el Tripitaka de Buda, lo hacen es con este libro, con la Biblia. ¿Por qué? Porque le tienen un odio a Jesús. Le tienen un odio porque él era radical en sus cosas. Choca con la sabiduría y el razonamiento de los seres humanos. Y dice a continuación Dios en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Los judíos piden señales. Versículo 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Haz un milagro. ¿Cuánta gente, igual que los judíos, que haga un milagro? Herodes tenía a Cristo enfrente y le dijo, hazme un milagro y a lo mejor voy a creer que tú eres realmente el Mesías. Y Cristo se negó a hacer milagros, esos milagros. ¿Por qué? Porque tampoco es la salvación a través de los milagros. Mucha gente dice, pues si yo veo ahorita, voy a creer. Si yo veo a un paralítico pararse y veo una obra sobrenatural, voy a creer. Mira, si tú ves una obra
como esta sobrenatural, inclusive que un muerto se levante, resucitar, y que se pare en el velorio, y que te pele los ojos, y que te abrace, aún en estas circunstancias, lo único que van a hacer es que va a afectar tus emociones. Te vas a sorprender, uy, se paró. Pero dime cuántos días te va a durar esas emociones y ese sentimiento de sorpresa que te causó ese milagro. 1, 2, 5 días. Pero ese milagro cambia tu forma. Pero cuando suceden los milagros, no es la forma para que la gente realmente se convierta. Muchos sanó el Señor y muchos volvieron atrás. Y a los que sanó poco les seguían, porque no cambian tu raíz. Y el corazón que tenemos dentro de nosotros tampoco. Dentro de nosotros dice la Biblia que hay maldad. Y es la raíz a la que Cristo vino a atacar, no a las hojas de los árboles. Unos son borrachos y van a alcohólicos anónimos. Ya no son borrachos, pero sí son rateros. Otros se fuman marihuana y van a marihuanos anónimos y ya no son fumadores de marihuana, pero siguen con odio o amargura. Y así, quitamos las ramas de los árboles nada más. Pero Cristo vino a tratar con la raíz, que es precisamente el pecado. Y dice la Biblia en 1 Corintios 1, 22 al 24. Los judíos piden señales y buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura. En cambio, versículo 24, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. La Biblia dice que para aquellos que andan buscando milagros, que para aquellos que andan buscando sabiduría, la van a encontrar en la persona de Jesucristo. La más grande sabiduría de Dios se manifestó en esa cruz, como lo vamos a ver a continuación, y en Cristo se encuentra, dice Colosenses capítulo 2, todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres milagros? El milagro más grande es aquel que traspasó las ventanas del mundo físico y nos permitió asomarnos al mundo espiritual. Cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida y he vencido la muerte. ¿Qué otra persona ha hecho y ha dicho lo que Jesús dijo? Nadie jamás se ha atrevido a decir esto. Cristo dijo, a los 3 días voy a resucitar y me van a matar. Exactamente el 14 de Nisan, para que se cumpla el capítulo 12 del libro de Éxodo. Porque estaba establecido la hora, el tiempo exacto, el mes y el año en que Cristo tenía que morir, de acuerdo al determinado propósito, anticipado conocimiento de su Padre. Es el único hombre que ha anunciado, voy a resucitar, a los 3 días de resucitaré. Transformó el mundo romano, transformó a sus 12 discípulos de hombres cobardes en guerreros que con el mensaje de su resurrección se aventaron al Coliseo romano para que las bestias lo despedazaran. Los convirtieron en antorchas humanas. Vean la historia de los primeros cristianos. ¿Y todo por qué? Porque vieron que Jesucristo había vencido la muerte. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro mensaje más digno, más celestial, más santo puede existir para un mundo como este? Como el que nos rodea, este mundo. Un mensaje donde sabemos que estamos solamente como peregrinos en este planeta, que todo esto se va a acabar. Y cuando estemos en la gloria de Dios, va a manifestarse y vamos a voltear hacia atrás y vamos a ver los sufrimientos que pasamos en este mundo y todas las vicisitudes y tribulaciones como una mala noche en un hotel, comparado con la gloria que en nosotros se ha de manifestar y en aquel, el día, podremos decir ese día, valió la pena seguir a Jesucristo. Valió la pena seguir a Jesucristo.
Y tenemos a un tercer grupo de personas, los soldados romanos. Fue por quienes Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos eran hombres entrenados, pagados con un salario para poder hacer torturas. Eran expertos en hacer sufrir a las víctimas. Era lo más común en sus vidas. Y estos hombres eran crueles, sanguinarios. Y realmente no les importaba si él decía que era el Mesías. Jamás lo vieron, jamás lo oyeron quizás. No sabían nada de lo que él estaba haciendo. Estaban cumpliendo órdenes del gobierno romano. Sin embargo, el jefe de ellos, el centurión, cuando se oscureció a las 12 del día, porque se oscureció porque crucificaron a Cristo a las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, duró la muerte de Cristo en la cruz 6 horas. 6 porque 6 en la Biblia es el número del hombre. Porque en el sexto día fuimos creados, de acuerdo al libro de Génesis. Entonces el Hijo del Hombre se identificaba con la raza humana al morir en el número 6 a esa hora. 6 horas se cumplieron para pasar al número 7, a la perfección, a un Cristo glorificado. Vemos que este centurión, que fue el que ordenó que lo latigaran horas antes, este centurión que le dijo a sus soldados, pégale más fuerte en los clavos, cuando fue levantado Cristo y comenzó a oír las palabras que este hombre pronunciaba en la cruz, sin odio, sin amargura, sin rencor, acordándose de su madre, acordándose del ladrón junto a la cruz. O sea, es algo asombroso. Psicológico y psiquiátricamente, los mismos expertos en la salud mental dicen que una persona cuando expresa el dolor más extremo, más exhaustivo dentro de su corazón, o el dolor más crucial, no tiene ni tiempo de pensar en nadie, solo en su dolor, porque porque a veces nosotros pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué piensas en ti nada más? Y Cristo estaba muriendo, pero con un dolor tremendo de los clavos, de todas las articulaciones, los nervios, todos sus huesos, la corona de espinas, los latigazos, y ahí en este dolor que ya no podía ni siquiera él ya exhalar bien, Cristo le dice a Juan, Juan, ahí está tu madre. María, ahí está tu hijo, estableciendo la familia espiritual antes de morir, acordándose de su mamá. Y este hombre, Jesucristo, no venía a traer el éxito para el hombre conforme a este mundo, sino que en el más profundo dolor y sufrimiento se acuerda de su madre, estableciendo la familia espiritual. Escucha al ladrón junto a la cruz, y que Jesús pudo haber dicho, no me molestes ahorita, no es que estoy sufriendo aquí, pero se voltea y le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. El centurión romano, al ver esta escena, todas estas cosas, volteó hacia la cruz y dijo, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Este centurión había visto miles de crucificados y jamás se había enfrentado con la muerte y las palabras de este hombre, la templanza tan sublime que Jesucristo manifestaba en esa cruz del Calvario. Y para otras personas Cristo ha sido un iluminado, como ya dijimos, un revolucionario, hasta como un gurú lo tienen, lo han tachado ya y lo han llevado a ese nivel. Y esta es la razón por la cual Cristo quiere que tú, que has venido a escuchar este mensaje, tengas otro concepto de él. Y esta es la razón por la cual él insistió en que sus discípulos supieran quién era él. Cuando Jesús iba caminando por el campo, le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, ¿quiénes dicen los hombres saber? Díganme, ¿qué dice la gente de mí? Y le contestaron, bueno, dicen unos que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, el profeta de los tiempos pasados, otros dicen que eres otro profeta más. Y entonces Cristo se voltea y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo?
Y Pedro lo toma del Espíritu de Dios y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Cristo le responde a Pedro, dichoso sea Pedro, porque las palabras que están saliendo de tu boca no vienen de ti. Mi Padre las ha puesto en tu boca para que conozcas que yo soy el Hijo de Dios. ¿Puedes tú en esta mañana decir Cristo es el Hijo de Dios? Y mi Señor y mi Salvador. Y dejar de pensar, ya que solamente era un gurú, un iluminado, un gran profeta como todos los demás que han pisado este mundo. Bonitas palabras. De ninguna manera podemos clasificarlo en estos rangos. Jesucristo es y tiene que ser para tu vida tu Señor y tu Salvador. O no es nadie absolutamente. Ni ningún significado más, ni ningún propósito tiene para tu vida, tu matrimonio, tus hijos y tu destino eterno. Solo tiene que ser tu Señor y tu Salvador. En segundo lugar, vemos nosotros que la multitud comienza a presenciar algo que es completamente diferente a todos los demás que habían sido crucificados. Porque tres fenómenos sucedieron misteriosamente. Número 1, dice Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta, o sea, las 12 del día, según el calendario judío y el horario judío, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. De las 9 a las 12 del día, todo fue con luz. 4 de sus palabras, Cristo las expresó durante las primeras 3 horas mientras estaba colgado en la cruz del Calvario. Y las últimas 2 palabras, cuando gritó, ¿por qué me has abandonado? Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Las pronunció esas en las 3 horas de las 12 a las 3 de la tarde. Y vemos nosotros que la misma naturaleza manifestaba su quebranto ante la muerte de Jesucristo. Era como si el sol se hubiera rehusado a brillar ante este espectáculo y ante este escenario. Durante estas 3 horas, Dios oscureció el mundo y la vista de todos los seres humanos, nadie pudo ver en esas 3 horas la transacción que hubo entre el cielo y la tierra. Era el secreto entre el Padre y el Hijo. Estas 3 horas, el Padre y el Hijo se encontraban antes de que el Padre abandonara a su Hijo. En esas 3 horas misteriosas, en las que nadie se pudo asomar, gritaban los griegos, ¿quién podría imaginarse que el autor de la vida estuviera asistiendo a la muerte de su Hijo? ¿Quién podría comprender que por primera vez en la historia un padre está contemplando que a su hijo lo estén sacrificando? Y tiene el poder para rescatarlo y lo deja morir en manos de sangrientos pecadores. Enloqueció la sabiduría de todos los sabios, aún de los judíos, aún de su propio pueblo, aún de nosotros. Recordemos que aquí es cuando Cristo le dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Hebreos, al entregar Cristo, entregar en estas 3 horas de oscuridad el Espíritu al Padre, abre la ventana más importante del universo. Nos abre la ventana hacia la eternidad. Nos revela que el Espíritu no es lo mismo que el cerebro para los ateos y los que creen que el cerebro es solamente el resultado de reacciones químicas. Aquí se nos revela Cristo que el Espíritu no es lo mismo que el cerebro, que poseemos algo más allá de lo que el mundo físico llama metabolismo cerebral o como lo llamen, algo que la Biblia llama espíritu. Cuando Jesús le entrega el Espíritu, algo sale de él, algo sale de su cuerpo, lo entierra en 3 días
y el espíritu se va al Padre. Cuando tú mueras, cuando yo muera, no importa que te cremen, no importa que acabes en la panza de la barriga de un tiburón, o quemado, o debajo de un terremoto, o debajo de las llantas de un carro, lo que sea, o un accidente de avión, lo que sea, no importa. ¿Qué le pase al cuerpo? ¿Qué puede sucederle? Dentro de nosotros existe lo más valioso, que este libro, que se llama la Biblia, es el único en los billones de volúmenes de literatura que explican que existe el único, que nos dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Es el único libro que nos da el mensaje de la eternidad, que nos abre las ventanas del más allá, que nos muestra la importancia de no vivir para nosotros mismos en este mundo, sino vivir para los demás, porque ese es el secreto de la felicidad. Y en segundo lugar, el velo del templo se rasga. Para aquellas personas que no estén completamente estudiadas respecto a la teología cristiana, en el Antiguo Testamento había un tabernáculo que era como un rectángulo, que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel se reuniera, las 12 tribus alrededor de este tabernáculo, que era un rectángulo, donde la presencia de Dios se encontraba dentro de un cuarto que se llamaba el lugar santísimo, y ahí se encontraba el arca, que ahorita los judíos de Israel están esperando que aparezca para volver otra vez a repetir los sacrificios y reconstruir el templo judío. Esta arca se encontraba en este cuarto, y junto al lugar santísimo se encontraba otro cuarto que se llamaba el lugar santo. Estaban divididos por un velo. Y el otro lugar santísimo era un velo que los dividía del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, afuera estaba el atrio o el patio donde la gente llegaba con sus becerros, con sus chivos. Los pobres como María y José, que eran muy de escasos recursos, ofrecieron palomas, ofrecieron aves. Los más pobres ofrecían aves en sacrificios por sus pecados. Y entonces, en el lugar santo entraban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo, escuchen, en el lugar donde atravesaban el velo, solo lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año. En el día de Yom Kippur, que en hebreo significa el día de la expiación, que cae en el mes de septiembre. Y en ese día el sumo sacerdote entraba con la sangre, la vertía con el dedo sobre el propiciatorio, que era como un baúl o una caja dentro del que estaba el arca, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná que Dios mandó para alimentar a su pueblo en el desierto. Estas tres cosas se encontraban, de acuerdo a Hebreos capítulo 9, dentro del arca. Y entonces el velo impedía que los sacerdotes entraran al lugar santísimo, y nadie más que el sumo sacerdote una vez al año. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y el velo se rompe de arriba hacia abajo, normalmente se rompe los velos de abajo hacia arriba, pero cuando se rompe de arriba hacia abajo, implicaba que Dios estaba rompiendo el velo del templo. ¿Cuál era el mensaje que Dios mandaba? Que ahora, después de muerto Cristo, no necesitábamos más mediadores. Ya no teníamos que ir con ningún hombre para que le confesemos nuestros pecados. No teníamos que hacer ninguna penitencia para que Dios nos perdonara. Se abrió el velo, se abría la entrada. Tenemos acceso directo al trono de Dios. Hoy puedes arrodillarte donde tú estés, en tu casa, junto a tu cama. Y cuando te arrodilles y oras, se abren las puertas de los cielos. Dios te está escuchando. El trono de la misericordia y de la gracia de Dios se abre a los pecadores de Cristo a nuestros días. Es el único, dice Primera de Timoteo capítulo 5, perdón, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Es el único mediador entre Dios y los hombres, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y ese libro de Hebreos lo explica de esta manera en el capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo con la sangre de Cristo,
Esto estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Nadie más que el sumo sacerdote podía entrar. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Ven cómo los apóstoles, después de que muere Cristo, nos explican todas en sus cartas, en sus epístolas, nos explican todo lo que pasó en esa cruz, para que ya no sigan viendo telenovelas, por el amor de Dios, para que no sigamos perdiendo el tiempo, para que estudiemos más la Biblia, para que la memoricemos, para que reflexionemos, para que puedas ser una persona que puedas compartir el mensaje. El mundo no sabe realmente todavía lo que significa la muerte de Cristo. Y dice la Biblia en Hebreos 10:22, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Hay una sola condición para acercarnos a Dios. Una vez que Cristo ha muerto, una sola condición, y es con sinceridad. Cuando caigas para orar delante de Dios, analiza tu corazón, porque Él conoce los secretos más íntimos de nuestra vida interior. Es ridículo, absurdo, que alguien quiera acercarse a Dios sin confesar sus pecados, sin limpiar primero la suciedad que trae. Porque si tú no te limpias esa suciedad, si escondemos nuestros pecados, no podemos prosperar. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos prosperará y alcanzará misericordia. Pero si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no vengas con hipocresías delante de Dios a decir, Señor, sana a mi esposa. Te pido que me sanes. Mañana me van a operar. Hermano, le pido que ore por mi tío, por mi abuelita. Pues dile a tu abuelita, dile a tu familiar, dile a tu amigo que se convierta primero. Llévale primero la salvación a Dios, de Dios. Porque a Dios no le interesa tanto la salud del cuerpo como la sanidad del pecado. Que podamos entender eso. Cuando somos libres del pecado y sanados del pecado, Él nos sanó con sus llagas, dice Isaías 53, y se refiere a la enfermedad del pecado y no a la del cuerpo. Las del cuerpo vendrán hasta la resurrección. Mientras viene la resurrección, seguiremos enfermándonos todos, y todos los cristianos podemos tener cualquier enfermedad también. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo corruptible que todos los días está siendo consumido por la ley de la entropía. Y esto es precisamente lo que sucedió en el Calvario, que el velo se rompe y finalmente se abren los sepulcros. Dice Mateo capítulo 27, versículo 51, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Dice aquí, los sepulcros se abrieron y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros y entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con Él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, llenos de miedo, dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Después de que Jesucristo muere, comienzan a abrirse las tumbas de algunas personas que habían muerto para que se cumpliera la fiesta de Dios en el Antiguo Testamento, que se llamó la fiesta de los primeros frutos. Esta gente que resucitó junto a Cristo, con Cristo, se llama los primeros frutos y son garantía de lo que Cristo dijo en el capítulo 5 de Juan antes de morir. En Juan capítulo 5, versículo 28, dice, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí nos muestra que está establecido que muramos una sola vez. No hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo.
Eso es una invención de las religiones. No hay transmigración de las almas. Todas estas son filosofías, hipótesis, especulaciones de hombres. La Biblia nos asegura que después de la muerte no hay más que dos lugares, o el cielo o el infierno. Tomando en cuenta esto que Cristo dijo, qué importante es que tú hagas en esta mañana esta decisión por el Hijo de Dios. Porque ninguno de nosotros sabemos si mañana amanecemos, ninguno sabemos si ahora saliendo de aquí o de tu casa, a 2 cuadras perdemos la vida. ¿Quién tiene la vida comparada? Nadie. Ninguno sabe si mañana a esta hora estaremos vivos. Menos el año que entra. ¿Cuánta gente no hizo planes para el 2020 y ya murieron con la pandemia? No tenemos nada asegurado, la vida asegurada. Dice la Biblia, cuando oigas su voz no te endurezcas, porque hoy es el día de tu decisión, hoy es el día de tu salvación. Ven a la cruz ahora que Cristo te está llamando y está diciendo que Él vive y que dio su vida por ti en la cruz para que tú puedas vivir eternamente. Es maravilloso este mensaje porque finalmente la multitud presenció la gracia de Dios para la salvación. 2 ladrones y asesinos colgados al lado de Cristo, a punto de pasar la eternidad, como muchos de ustedes, como muchos de nosotros, para ser juzgados, porque la Biblia dice que en el momento de tu muerte y que yo muera, va a haber 2 juicios. Un juicio ya tuvo lugar en la cruz. Los cristianos ya fuimos juzgados por nuestros pecados. La salvación no la perdemos, no la podemos perder, porque fue por gracia, fue un regalo de Dios que nos imputó por su justicia y su vida inmensurablemente santa, celestial. Pero las personas que mueren sin Cristo van a ser enfrentadas al juicio de Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15, por sus pecados. Dios va a abrir los libros y ahí en un libro todos los millones y millones de personas que vivimos en este planeta, los seres humanos, dice la Biblia, que hemos pasado por este mundo desde el día de la creación de Adán y de Eva, todos van a ser enfrentados como en una película. Se les va a mostrar, se va a mostrar todo con sus pecados y entonces Dios tendrá la razón ante los ángeles y ante el tribunal del universo de poder decir, aléjese de mí, fuera, preparado por el diablo y sus ángeles al fuego eterno. Y en ese momento, como dijo un joven, yo creo que Dios es tan bueno y misericordioso que no va a permitir que nadie vaya al infierno. Todos vamos a estar con Él al final de la vida, porque no creo que Dios mande a nadie al infierno. Yo le contesté, así es, Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios ha hecho lo posible, Él mismo pagar por nuestros pecados, para que tú tengas la salvación de tu alma, de tu espíritu. Este es el maravilloso mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios a los pecadores. Que si tus pecados en esta mañana fueran tan negros como el carbón, como la blanca lana, Dios los convertirá a lavarte con la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero la gente religiosa dice, no, las prostitutas ¿cómo se pueden salvar? Los marihuanos ¿cómo se pueden salvar? ¿Cómo se pueden salvar los homosexuales? ¿Cómo se puede salvar ni el homosexualismo? Escúchame bien, ni el divorcio, ni el homosexualismo, ni el asesinato, ni el robo. Es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es rechazar la gracia de Dios. Eso es el pecado. Ese es el pecado imperdonable. No importa lo que seas, no importa el pecado que hayas cometido, no importa el pecado que me digas. He abortado 10 niños, no importa lo que has hecho. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados si te arrepientes. Este es el mensaje que tenemos nosotros que predicar a un mundo necesitado, lleno de estrés, lleno de ansiedad, lleno de preocupación con esta situación que se está viviendo, deprimidos. España es el país más deprimido de Europa, donde más depresiones existen, donde más recetas de pastillas antidepresivas se recetan. ¿Por qué? Por la condición del ateísmo.
Por esa mera religiosidad ya nadie quiere absolutamente ocuparse de Dios. Por eso vemos cómo el mundo se hunde en filosofías políticas, en filosofías humanistas, pluralistas, en hedonismo. Porque no quieren el mensaje que es locura para ellos, en vez de arrodillarse y decir, Cristo, te necesito en mi vida. Y quiero terminar este mensaje. Tú quisieras que en esta mañana venir a la cruz. Yo no te invito a que vengas a una religión. Te invito a que vengas a una cruz donde un hombre llamado Jesucristo abrió sus brazos para dar su vida por ti. Porque Él te dice en esta mañana, te amo. Te amo y no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Di mi vida por ti, para que ya no vivas como vives. Si eres cristiano, este es el momento para que te consagres aún más, porque tal vez has tenido solo una religión. Has estado tibio y no entendías el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo en esa cruz. Dice Cristo, vengo a libertarte del temor, vengo a darte una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no has conocido y que no conocerás hasta que no vengas a mi paz. Una paz que solamente puede provenir de mí. Y después de mi resurrección, prometerte que reinarás juntamente conmigo por toda la eternidad. Este es el mensaje glorioso que el mundo necesita y que necesitamos proclamar a los cuatro vientos. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el único camino, la única verdad, la única vida. Dile ahí donde tú estás, cierra tus ojos con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, gracias por permitirme oír este mensaje a través de la Biblia, donde me dices que me amas, que me diste tu vida por mí, que te sacrificaste en mi lugar, que esos clavos que te pusieron en las manos, esa corona de espinas en tu cabeza y esos clavos en tus pies eran simplemente para decirme lo que el pecado hace en mi vida. Tú fuiste convertido en un guiñapo humano en esa cruz. No te reconocía a nadie en esa cruz. Y es lo que el pecado hace. Nos convierte en monstruos. Ya después nada nos reconocen porque nos deshumanizamos por este pecado. Creo que en esa cruz tú pagaste por mí. Creo que en esa cruz, Señor Jesucristo, tú diste tu sangre y me limpiaste de todas mis maldades. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, que venciste la tumba para traerme el mensaje de la esperanza de la eternidad. Que si pongo mi fe en ti en esta mañana y te entrego mi corazón y tú me prometes, porque tú no puedes mentir, porque eres Dios, que viviré contigo y reinaré contigo por toda la eternidad. Me arrepiento de mis pecados, de toda mi vida pasada, y te pido que me transformes en una persona nueva para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Espero que este mensaje haya penetrado tu vida y sea un cambio radical. Eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Bendiciones. Nos esperamos el próximo domingo en otra nueva charla que el Señor tendrá para nosotros. Que Dios los siga bendiciendo y hasta pronto. Bendiciones. Experimenta un avivamiento en tu vida. El ministerio Aviva tu Fe te invita a ver y escuchar la palabra de Dios que puede transformar y cambiar tu vida. Visítanos en nuestra página web www.avivatufe.com.co. Encuéntranos en Facebook y Twitter @avivatufe. Siempre
habrá una palabra de Dios poderosa para ti. Escríbenos a oración@avivatufe.com.co. Our God is great.